Larry. Maldita sea, Larry, ¿tú sabes lo importante que es esta operación? Lo tengo en pantalla. Sí, un momento. Yo necesito esos números, rápido. ¿Sí? Vale, ok. Teníamos un acuerdo. 200 millones, Larry. No me jodas, Larry. Tienes que comprar ahora. Es el momento. Larry, compra. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué está pasando? Wall Street se desploma por tu culpa. Larry, no me jodas. Voy a por toda tu familia. ¡Larry! Tengo más tiempo. Wall Street depende de ti, Larry. Se está desplomando. Larry, mi puto dinero, Larry. ¡Me cago en la hostia, Larry! ¡No puede ser, Larry! ¿Para qué necesito un lápiz? No puede ser. Todo se va a la mierda. ¡Ah! ¡Larry! ¡Larry! ¡Ah! ¡Larry, no! ¡Malditos ¡Acción! La gran apuesta, una película de Adam McKay y de 2015 que está basada en el libro homónimo, con el mismo nombre, de Michael Lewis. Esta historia nos cuenta los orígenes, las causas y los efectos de la crisis financiera que explotó en 2008. La crisis, todo el mundo ha hablado de la crisis. Crisis financiera. ¡Crisis! ¡Estoy hasta la polla de la crisis ya! Lo siento, ochocineros, pero es que esa es la temática de esta película. Así que no os encabronéis todavía porque la película promete mucho. Como muchos ya sabréis, este domingo pasado fueron los Oscars, la 88 edición de la gala de los Oscars, y esta película, La Gran Apuesta, estaba nominada a 5 galardones: mejor película, mejor dirección, mejor montaje, mejor guión adaptado y mejor actor de reparto para Christian Bale. Lamentablemente o afortunadamente, simplemente esta película ha conseguido un galardón a mejor guión adaptado. No he leído el libro de La Gran Apuesta, pero sí que decir que esta historia es muy interesante y muy entretenida. No es una película más, no es una película documental que te cuente las causas y efectos de la crisis financiera. Ya visto en muchas otras películas como Inside Jobs o como en el documental de Michael Moore, Capitalismo, una historia de amor. No, en esta historia se representa este problema como un secreto a voces que todo el mundo sabía y que de hecho todo el mundo está ocultando. Y gracias al excelente montaje que tiene la película, el ritmo narrativo y la intensidad del entretenimiento que tiene un espectador al ver esta película, siempre está a nivel. Concretando la historia, esta película nos pone en la piel de varios personajes. Uno de ellos es Michael Burry, interpretado por el genial Christian Bale, lo hace genial aquí, de ahí su nominación a mejor actor de reparto. Y resulta que este personaje se da cuenta ya en 2005 de que el fraude hipotecario va en aumento. Contextualicemos un poco, ¿vale?, la crisis financiera, ya que mucha gente estará harta de escucharlo, pero habrá mucha gente que a lo mejor ha vivido en una burbuja de cristal estos últimos 10 años y no tiene ni idea. Uno de los principales motivos por los que estalló la crisis financiera que se originó en Wall Street fue el fraude hipotecario. Los bancos, las firmas financieras y casi todo el mundo estaban, entre comillas, regalando las hipotecas. ¡Vamos, una hipoteca! Sí, una hipoteca mixta. Sí, a mí con queso, una bicicleta y un trastero. Venga, sí, otra hipoteca, marchando. Hipoteca, venga. En fin, todo era jauja. Todo el mundo estaba concediendo hipotecas, tanto bancos como firmas financieras, incluso las propias empresas. Y en fin, todo el mundo se estaba fiando de que todo el mundo, todos los ciudadanos, como tenían trabajo, podían pagar todas las hipotecas que tenían. Y esto fue un efecto en cadena. Conforme los ciudadanos perdían sus trabajos, no podían pagar sus hipotecas, los bancos embargaban a los ciudadanos, estos bancos perdían el dinero de las hipotecas. ¿Para qué te compras una casa si no puedes pagarla? Es que no cabe en la cabeza. ¡No puedes pagar una hipoteca! ¡No! Esta historia está basada en el libro de Michael Lewis. En la historia, en la película, se cambian algunos nombres para preservar un poco la identidad, supongo, de todos los responsables. Vaya tela, porque entre que el propio tema de la crisis financiera encabrona y sabiendo de que precisamente todo el mundo se ha ido de rositas, el hecho de saber que de hecho los nombres se han cambiado encabrona aún más. Esta película a chocineros encabrona, es así. ¡Los banqueros a la cárcel! Pero entiende que los banqueros no tienen la culpa. Me importa un capullo. Banqueros a la puta cárcel ya. Pero entiende, mi padre es banquero y es muy bueno. Y no tenía ni idea. ¿No tenía ni idea? Que dejen de hacer ese sonido ya. ¡Hostia ya! Déjame en paz, déjame vivir. Uf. Lo bueno que tiene esta película es que te responde a la gran pregunta que tienen en la cabeza muchos ciudadanos. ¿Pero es que nadie sabía que esto iba a pasar? Pues la respuesta es sí. Como ya hemos dicho, uno de los personajes de esta historia, Michael Burry, interpretado por Christian Bale, descubre ya en 2005, mucho antes de que explotase la crisis financiera, que el fraude hipotecario iba en ascenso. La gente no podía pagar sus hipotecas.
y al darse cuenta de este problema preservó un poco sus intereses. Hay que decir que esta película retrata a los personajes de manera un poco hipócrita. Se podría pensar que al ser una película donde muchos personajes se dan cuenta de todo el problema de la crisis financiera, se podría pensar que estos son los héroes de la historia. Nada más lejos de la realidad. Realmente estos personajes, salvo Michael Burry, interpretado por Christian Bale, son una especie de antihéroes. Vale, se dan cuenta de que mucha gente no puede pagar su hipoteca, pero realmente no hacen mucho por dar a conocer este problema. Ni siquiera en los medios de comunicación, ni siquiera a otro nivel público. Lo esconden y de hecho siempre el objetivo de estos personajes es perder el menor dinero posible en esta historia. Al fin y al cabo es un retrato de lo que ha pasado en la crisis financiera y oye, es un drama mundial. ¡Ja! ¡Ah! Al ser una película distinta o que pretenda ser distinta de aquellos documentales económicos o financieros, tiene que tener algo que entretenga al espectador y que lo mantenga atento. Y eso es el montaje. El montaje de esta película es brutal, de ahí su nominación, porque a partir del montaje se incluyen gags humorísticos que hacen más fácil y más llevadero la gravedad del asunto de esta crisis financiera y aclaran muchos aspectos. Por ejemplo, la claridad narrativa se basa en que los aspectos más complicados de conceptos económicos y conceptos financieros se explican a partir y en base a gags humorísticos. Y de hecho estos elementos, que son los más entretenidos de la película, son de lo mejor de esta producción. Se me está ocurriendo, por ejemplo, un momento en la película donde Margot Robbie, la preciosísima actriz, metida literalmente en una bañera de espuma, y te está explicando por qué surge el conflicto de esta crisis financiera. Es brutal. La verdad es que el conflicto de la película, la gran apuesta, es muy fácil. Sin entrar en detalle en los conceptos económicos, resulta que el conflicto se basa en que alguien se da cuenta de un problema y quiere hacerlo saber al mundo, en este caso al mundo de Wall Street, y todo el mundo quiere preservar sus intereses. La película, como ya he dicho, se aleja un poco de ese drama de otras películas financieras como Wall Street 2 o El Lobo de Wall Street, pero sí que hereda de esta última quizá ese tono humorístico y ese tono chulesco y salvaje a la hora de explicar varios conceptos. Uno de los personajes más interesantes de esta película, ya entramos en el plano interpretativo, es el que interpreta a Ryan Gosling y es Jared Bennett. Este personaje, que es también un financiero y un magnate de Wall Street, habla al espectador, rompe esa cuarta pared que llamamos en el cine, y es muy interesante porque este elemento, este toque de atención, mantiene atento y mantiene el ritmo narrativo de la propia película. Hay que decir que esta película incluye a Steve Carell, a Brad Pitt, o sea que el reparto es de lujo y realmente lo hacen muy bien en sus papeles. En fin, la construcción de personajes y la psicología de cada uno de ellos está muy bien expresada y muy bien transmitida en la película. Pero ya decíamos, los personajes tienen como una actitud un poco hipócrita. Al fin y al cabo sirve para poner en boca de todos el tema de la moralidad y la ética de las élites financieras y de estos trabajadores. El puto dinero, siempre el puto dinero. ¡A la cárcel! ¡Nada! Pero en fin, como íbamos diciendo, Steve Carell está muy bien. También tiene ese punto cómico este personaje, no tanto como Ryan Gosling. Pero... recuerda mucho a sus papeles en The Office, por ejemplo, y algunas otras películas de humor que suele hacer. Pero está muy bien. De hecho, yo no esperaba mucho, ni siquiera de Brad Pitt. Y todos los personajes hacen unos papeles bastante aceptables. Así que muy bien en ese aspecto. Genial. Entramos a Tocineros ya en la parte que a todo el mundo le chifla. Lo mejor y lo peor de esta película. ¿Qué es lo mejor? Evidentemente es el montaje. Esta película, la claridad conceptual, narrativa y el ritmo y el entretenimiento que tiene es producto del montaje, del buen montaje que tiene. Y se me viene a la cabeza una escena en concreto que es donde Michael Burry está en pleno descubrimiento de ese fraude financiero, de ese fraude hipotecario. Y es brutal porque también con ese estupendo montaje también se transmite la personalidad tan maniática y tan detallista de ese personaje. En fin, brutal, brutal. Muy de acuerdo con esa nominación. No ha ganado, pero... oye, has estado nominada. ¿Qué más quieres? Otro aspecto muy bueno, evidentemente, las interpretaciones de los protagonistas. Yo creo que no hay un solo protagonista en esta historia, son varios. Y en concreto me quedaría con el de Christian Bale, que de verdad tampoco me esperaba un gran papel. Yo creo que este actor, a pesar de hacer muy buenos papeles en el pasado, se ha infravalorado un pelín tras papeles como por ejemplo en La Ley del Más Fuerte o en Éxodo, interpretando a Moisés, de Ridley Scott. ¿Qué está pasando? Joder, lo tenías toda una historia de dioses. Moisés abriendo los mares. ¿Qué cojones está pasando? Y estaba Christian Bale. En fin, no sé qué pasó ahí.
Pero en esta, aquí en La Gran Apuesta, se ha redimido y hace un trabajo brutal, excelso, excelente, en fin, no se me ocurren más elogios. Todos los detalles del carácter, de la personalidad, de la psicología de este personaje, yo creo que Christian Bale lo sabe ver, lo sabe adaptar y lo sabe interpretar de manera brutal. Su autismo, sus problemas sociales, en fin, su estrabismo es brutal. ¡Compra! ¡Compra de acciones, compra! Por cierto, es también un poco curioso y un poco irónico que este personaje, Michael Burry, que le falta un ojo, es el que se dé cuenta de ver el gran problema que se cernía sobre la sociedad en 2005. ¡Wall Street! ¡Te lo vi todo! ¡Con este ojo! ¡Con este! ¡Yo lo vi todo! En fin, Christian Bale, brutal. Muy de acuerdo con tu nominación. Para mí siempre será Batman, que lo sepas. Otro aspecto positivo, yo creo que aparte del montaje, de la interpretación de Christian Bale, otro aspecto positivo son esos gags, esos sketches explicativos y humorísticos en ciertos casos, donde se explican varios conceptos económicos y financieros que son muy difíciles de entender. Pero que esta película los coge y los aclara de manera brutal. Insisto mucho, la claridad conceptual y narrativa con los que explica el conflicto de la crisis financiera esta película es brutal y es excelente. Así que, otro aspecto positivo por ahí. ¿Ligue? Otro aspecto positivo es la rotundidad temática y la rotundidad narrativa con la que empieza y con la que termina. Me quedaré sobre todo con la rotundidad con la que termina. Da a entender de que Wall Street y todas las élites financieras responsables de todo esto van a caer en el mismo error. En fin. ¿Que somos subnormales o qué está pasando? ¿No os digo yo que esto encabrona? Así salí yo de la saga. ¡Me cago en la hostia! Y esto enlaza un poco con los aspectos negativos. Llegamos a lo peor. Lo peor de la película. Que esté basado en hechos reales. Hoy en día la imagen de un banquero, de alguien que se dedica a la banca o al ámbito financiero, económicamente hablando, es muy negativa la imagen que tenemos hoy en día de un banquero. Y todo está producido por la crisis financiera. Y yo creo que es precisamente por eso, porque este tema incomoda a la sociedad española. Terapéuticamente hablando, yo creo que en España no está todavía superado. Y sobre todo encabrona. Encabrona y mucho. ¡Hostia ya! Los políticos y los financieros. ¡A la cárcel todos! La Gran Apuesta, chocineros, muy buena. Adam McKay, trabajazo. Vale, Larry, no, sí, ya se acabó mi tiempo. ¿Qué tal tu mujer? ¿Y los niños? Genial, eres el mejor. No, sí, ya ha acabado mi turno. Nah, entiéndelo, yo me pongo así, pero esto es un trabajo de mierda. Ser broker es mi hobby. Sí, para desestresarse un poco, gritar a alguien, soltar tensiones, liberarme. Venga, entonces quedamos en Barney's. Sí, venga, yo te invito a patatas fritas. Hasta luego. Este Larry. ¿Cómo lo quiero? Hostia, que llego tarde.